Pues aquí estamos, amigos, ¿eh? ¿Quién decía que el verano no iba a llegar? Pues aquí estamos y muy bien acompañados. Hoy estamos con nuestra amiga Tuna, ¿eh? Que nos está acompañando a hacer la entrada de este programa, ¿eh? Otro programa más, y este año además vamos a estar todo el verano emitiendo, ¿eh? Programas de fullsleep.stv. Entonces, este programa de hoy es un programa, muchos son especiales, pero este aún es más especial porque hablamos no solamente de un coche, vamos a hablar también de una persona que fue preparador, fue un mecenas de muchísimos pilotos que hoy en día han sido famosos gracias a él, y ha sido, bueno, pues sobre todo piloto también, ¿no? Salió fuera de España cuando era una locura en los años 70, y sobre todo inventó un coche increíble. Inventó un Alpine con motor Porsche al que todo el mundo le llamó el Alpinche. El Alpinche se merecía un programa. Hemos hablado con su hijo Luis Reverter y hemos hablado con alguna persona más del entorno de la época, como Antonio, que le vamos a escuchar aquí hablar, y es un placer también. Es un gran preparador de minis y nos va a hablar un poquito de lo que eran aquellos tiempos. Así que vamos a empezar con el programa, no antes sin hablar de este producto, el cual un buen amigo ahora nos va a explicar exactamente lo que hace, cómo está compuesto. Hemos hablado una vez ya de él en un programa, solamente le hemos mencionado. Es el salvaneumáticos para aparcar nuestros clásicos, nuestros coches de alta gama con perfiles bajos o coches que estén mucho tiempo aparcados, ¿vale? Para que no se nos planifiquen los neumáticos y luego, pues después de unos meses aparcados sin utilizar, no vayan dando botes por la carretera. Así que nada, empezamos, y bueno, Tuna ya se va a verlo. Así que nada, adelante amigos, a disfrutar. Os voy a hablar de los salvaneumáticos, este práctico y útil producto. Como su nombre indica, evita que los neumáticos se deformen, problema típico en vehículos de colección o competición, que pasan temporadas sin moverse. Igual pasa con cierto tipo de maquinaria. Fabricados en goma compactada a una cierta temperatura, nos permiten también el poder aparcar siempre el coche en el mismo sitio exacto, sin necesidad que nadie nos guíe y sin el común miedo de si voy a tocar la pared de atrás o en los lados. Su peso es de 12 kilos unidad, lo que hace que si tenemos cuidado al subir y bajar de ellos, como han podido ver en este vídeo, no se mueven de su sitio, aunque si prefieren, vienen previstos de 2 agujeros en su parte central y de los tornillos y tacos necesarios para que puedan ser anclados en el suelo. Dada su composición, aíslan en 7 grados la temperatura del suelo, evitando que la humedad trabaje. Muy fáciles de limpiar con una fregona o con un trapo mojado y de muy fácil almacenamiento. Han sido diseñados para poder albergar desde una llanta de 10 pulgadas hasta una de 22. En caso de tratarse de llantas y neumáticos más anchos, basta con poner 2, uno al lado de la otra. Aptos para coche, moto, camión, furgoneta, autocaravana o remolque. Disponibles en color burdeos o negro. Aparte de muy útiles, le darán un aire de orden y calidad a su garaje, y su montura se lo agradecerá.
Estamos con un personaje importante, hijo de un ilustre, que yo creo que ese sí que es la simiente de los rallies en España, algo de lo más importante que ha habido, que es Lalao Reverter. Y aquí estamos con Luis Reverter. ¿Qué pasa, Luis? Hola, buenas tardes, Martín. Estamos en un sitio, yo me siento un tío afortunado, porque estamos en un sitio que se respira pasión, se respira historia y se respira respeto por los rallies, porque el automovilismo en Orense tenéis mucha suerte, yo te lo decía, porque aquí la gente respeta mucho a la gente que puso la semilla, ¿no? De hecho, tenéis un museo para Lalao, que fue el que verdaderamente sembró con raza vuestra pasión y vuestra afición. Bueno, sabes que sois afortunados, ¿no? Sí, hombre, es una realidad que palpable y aparte que, pues precisamente yo que recopilo pues toda su historia y que parte está aquí reflejada, anécdotas e historias y tal. Imagínate, el otro día había una mesa redonda y decía un antiguo colaborador de Lalao, decía, no, íbamos al Rally de Monte Carlo. Joder, veíamos que las cosas que las hacían peor que lo que íbamos a copiar y hacían los de Monte Carlo peor que hacíamos nosotros las cosas. ¿Por qué? Porque mi padre ya había no inventado, sino todas sus experiencias las había volcado en los sistemas de organización. Es como el tema de las licencias, el tema de los cursos de cronometradores y esas historias, pues lo inventaron ellos. O sea, fue y bueno, es que no sé si sabéis que aquí el coche de seguridad se empezó aquí en Orense con unos Renault Super 5, iba un médico y un piloto y un conductor, y atrás llevaba una caja había uno por tramo, y había una caja con una cizalla, extintores y material y tal, por si había que... Aquí se inventó muchas cosas. Lalao era tu padre, pero yo creo que era el padre de todos, ¿no? Porque fue el padre de muchos pilotos, fue mentor de, bueno, pues Benny, de Pío, de muchísima gente. ¿Cuántos se te vienen a la cabeza ahora, sí, que nos suenen a nosotros? Hombre, pues mira, él empezó, pues, además que era otro, bueno, que es otro caballero, Manolo Sanjurjo, Pepe Pavón, que fue, bueno, el causante del inicio del Alpinche. Fue modificando el Alpinche. Sí, bueno, también lo modificó, sí, en el año 74 también bastante modificado. Y pues Benny, Pío Alonso, por supuesto, Pablo de Sousa, y después también copilotos del que pasaron después a conducir, como el Paco Facas, que fue copiloto de él, y copiloto de otros muchos y tal, que fue copiloto de Peitos en el Rally Orense del 82, que ganó. Y mucha gente, el Peitos mismo también, bueno, aunque mi padre pues lo ayudó un poco, pero no mucho. Y pues mucha gente. Y después, sobre todo, organizaciones, organizadores del resto de Galicia y bueno, y media historia de España también, de rallies están ahí. Tengo un recuerdo cuando tenía 8 años, en el año 69, cuando corría con el Porsche 911 con el R, y que había quedado de segundo gracias a que, bueno, gracias. No quedó de primero porque le habían arreglado el coche a José María Palomo, que tenía otro Porsche 911R, y estábamos en la playa. Entonces, en el año 69, el Rally Rías Bajas, la última prueba era en circuito. Se empezó haciendo en el Castro, allí en el centro de Vigo y tal, y después al final se hacía en el polígono de Colla, que es un barrio. Entonces estaba todas las calles urbanizadas, y se hicieron 2 años allí la última prueba, en el año 69 y en el año 70. Pues nosotros estábamos de veraneo allí cerca, en Panjón, que se decía entonces. Y yo me fui con él en el Porsche, el tramo era al día siguiente de la noche del rally y tal. Ir en el Porsche allí sentado y entre el público y estas cosas y tal. Con 8 años, claro. De eso me acuerdo, de esos recuerdos de coches muchísimos. Momentazo. Siempre son momentos buenos. Este tío tenía una raza inmensa, porque esos coches que tanto le costaba preparar y tanto sufría, ¿no? Luego se los dejaba a sus amigos para correr. Bueno, más que a sus amigos, a gente que le veía potencial. Porque sí, pero es que hay que pensar una cosa, que entonces no es como ahora. Tú, por ejemplo, ahora ganas un rally del Campeonato de España y ¿qué premio tienes? Ninguno. Antes, los rallies de los años, pues eso, finales de los 60 y años 70, el que ganaba el rally
ganaba una pasta. Económicamente. Entonces, tú imagínate, yo por ejemplo tengo el dato de que en el año 70 sí, el segundo rally que ganó del Rías Bajas del año 73 con el Alpinche, el primer premio eran 125.000 pesetas. ¿De las de entonces? De las de entonces, 125.000 pesetas del año 73 es un pastizal. Entonces, claro, si tú tienes un coche bueno, ya, por ejemplo, el Porsche ya se lo había dejado a Pavón en el año 69 y Pavón había quedado segundo. Entonces, claro, los premios eran para mi padre, lógicamente, que era el dueño del coche. Cuando corrió las 12 horas de Barcelona con él, tenía, pues eso, por los lados, patrocinio de Repsol y patrocinio de Junior. Y claro, el hombre no se acordaba muy bien de la cantidad, pero cuando estaban en las negociaciones era pasta. O sea, como por ejemplo, cuando era el equipo de Ford, yo es otro de los recuerdos estos que tienes y tal, en el año 78, de eso que estaba en la habitación en casa y tal, llega mi padre con un talón para reverter competición del lubricante Repsol. Patrocinio de la temporada del año 78, 2,5 millones de pesetas. Entonces aquí, por ejemplo, lo tenéis. O sea, pues tenía patrocinio... Son 2 pisos. De Civier, efectivamente, dos pisos. Claro, pero era para todo el campeonato, era el Escort, los Fiestas, sí, pero bueno, frenos Nector, Repsol, Michelin, Civier. Hombre, se gastó mucho dinero, pero también lo generaba, o sea, se gastó mucho dinero, hombre, bastante, pero también él tenía retornos. Llegan los discos de corte MS Screws. Conozca los discos de corte MS Screws y disfrute de una nueva forma de trabajar, más cómoda y eficaz. Más fácil, más segura, más económica y más eficiente. Porque con MS Screws disfrutará de una nueva dimensión en tecnología, con un compromiso entre capacidad de corte y duración sin igual. Consulte a nuestros distribuidores y mejore su trabajo con los discos de corte MS Screws. Capacidad y tecnología a su alcance. Llega el visionario y este hombre va y inventa el Alpinche, un Alpine con motor de Porsche, y bueno, que tuvo 4 o 5 etapas, ¿no? Háblanos un poco de las 5. Cuéntanos un poco cómo fue la 1, cómo fue la 2, cómo fue la 3, cómo fue la 4, cómo fue la 5. Bueno, pues eso, el origen, bueno, es bien sabido, en el año 70, precisamente en el Rally de Orense de ese año, se lo había vuelto a dejar a Pepe Pavón, y bajando el rodicio, pues en la madrugada, para terminar, duraban pues un día y medio, pues se dio un golpe bastante fuerte contra un pretil de la carretera. Entonces el coche, aparte era el Porsche 911R, que era, pues eso, hubo 22 unidades de serie más 4 prototipos, o sea, un coche único.
y la carrocería quedó completamente, bueno, más que destrozada, deformada. Entonces hay que tener en cuenta que en esos años, en el año 70, para importar piezas era imposible. O sea, vivíamos totalmente aislados, entonces, ¿cómo ibas a arreglar este coche, ¿no? Entonces, él lo que hizo, desmontó toda la mecánica, la guardó, y la carrocería pues se la vendió a una gente que ahora precisamente ese coche acaba de reaparecer con esa carrocería. O sea, esa carrocería fue la base de otro coche que surgió el año pasado. Entonces él, claro, lógicamente, pues el Porsche tenía el motor allí. Dijo, pues vamos, en ese verano del año 71, pues vamos a... Se compró un Alpine, un A110.300, le sacó el motor y muchas cosas de la mecánica toda de Alpine y sobre todo la parte trasera, que hizo un subchasis trasero, haciendo, pues, cogió para el soporte del motor, cogió de un desguace, que es la misma arquitectura, lo que es el puente trasero de un escarabajo, de un Volkswagen escarabajo, con sus anclajes para el motor flat colgante y todo esto y tal. Y entonces, en la primera versión, como decíamos, en el año 71, todavía la parte delantera era Alpine, o sea, era el subchasis de Alpine y la dirección y bastantes cosas más. Entonces, esa fue la primera versión, que, bueno, corrió con él en el Real Bajer de ese año, quedó tercero, después quedó segundo en el rally siguiente, que era el rally de La Rioja. Era un Alpine con 200 caballos, más o menos. Bueno, no, hombre, con más de... Hombre, el motor Porsche era un 2000, o sea, ese Porsche, el motor Porsche, que era un motor de magnesio y titanio, era un... No sabemos los caballos, pero era rabioso. 210, o ponle por ahí, caballos por lo menos y tal. Y después, al año siguiente, él lo que hizo, pues siguió pensando, evolucionando, entonces ya al final, la parte delantera, que fue ya en el año 72, ¿qué hizo? Pues le quitó el subchasis delantero de Renault y lo sustituyó por una estructura tubular, que a su vez la estructura tubular estaba integrada también con las barras antivuelco. Sí. Entonces, era todo era rígido. No, en la 71, si te fijas ahí arriba, tiene esos pequeños deflectores para... ¿Qué es? ¿La 1 o la 2? Esta es la 1. Ah, la 2. La 1 ya le puso los... Sí, no, porque el problema era que con tanta potencia se levantaba. Sí. Entonces, en el año 72 fue cuando cometió, pues eso, ya hacerlo más Porsche. Pero eso sí, hay cosas curiosas que, por ejemplo, para conseguir que el peso fuera, ya desde la primera versión, para que el peso fuera más reducido, el que hizo, si tú te fijas un Alpine, el Alpine normal no tiene marco de puerta. No, entonces el que hizo, cogió los marcos de las puertas del Porsche, que son de aluminio, y se los puso, y hizo entonces, en vez de cristales, les puso metacrilato, para no pesar. El problema del aluminio de los años 70 era que era poroso. Entonces, era difícil conseguir la estanqueidad, y claro, con un neumático de competición, porque de hecho a partir del año 72 ya cambiaba el tipo de neumático, ya era, pues empezaban con los Michelin, la TB5, la TB15 y tal. Entonces, no llevaban cámara. Entonces, claro, si pierde la llanta de aluminio, pierde aire. Entonces, parece ser que tuvo un problema de eso subiendo Castro de Beiro, tenía como un pinchazo lento y un apoyo, pues claro, con la caballería que tenía el coche, pues chocó contra una piedra, subió por arriba, entonces hubo que volver a hacer el coche casi entero otra vez. Entonces, es cuando llegamos a la versión del año 74. Evo 4, que ya tenía un motor ya más salvaje, un 2700, que ya eran 280 caballos, aparte en un Alpine. En un Alpine que es como de papel, porque claro, totalmente fibra de vidrio, súper aligerado todo. Entonces, era un poco monstruoso. Pues yo creo que estaría por los 700 kilos, ¿eh? O sea, no hay una... ¿El motor Porsche y todo? Sí, no, porque es que el resto... Es que era como una barqueta. ¿De dónde surgió el Evo 5? Pues surgió... Mi padre estrenó el coche en el Costa del Sol del año 74, después corrió la subida a Manzaneda, que la ganó, otra subida a Mofrey, que también la ganó, y después estuvo corriendo el rally
el Rally del Vasco Navarro, con nieve y tal, salió volando en un rasante en Urbasa y, bueno, se le bloqueó la caja de cambios y, bueno, chocó y el frontal pues se rompió todo, con la fibra y tal. La última versión, la Evo 5, él, lógicamente, pues estaba enterado por dónde andaba el mundo de las carreras, entonces a él se le ocurrió, y viendo pues los coches de Ligier de resistencia, y para subsanar el problema este de que no tenía el eje delantero mucha plomo, mucha adherencia de adelante, dijo, bueno, pues voy a hacerle como una especie de paso de aire, que es, o sea, encima del radiador, como una entrada, y con ese aire subiendo por el capó van a ayudar al coche a sujetarse. Inventó un difusor, es que todo está inventado. También inventó el tuning, porque este es un coche tuneado, con los aletines y todo eso. Entonces, sí, con un tema, claro, al final es el difusor. ¿Y los faros de dónde venían? Los faros, porque aparte, además... Yo he oído, pero... Sí, no, es que la historia de los faros es porque mi padre, a raíz de tantas, él tenía una vista de lince. Pero a raíz de tantas historias de estar soldando en el Alpinche, que le reñía a algún mecánico, decía, joder, pero póngase la máscara para soldar. Y él soldaba así mirando y tal. Entonces eso al final él de noche no veía muy bien. Entonces, en esa última versión, los faros, la gente de 1460, no, de Pegaso. Faros de Pegaso, 4 faros que, hombre, quedan así un poco raros, coño, pero es que lo importante es, aparte a él siempre le gustó, si os fijáis, siempre, pues mira, aquí hay detrás, pues en la versión, en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, farada. No, es que tienes que ver. Y de noche, joder, para ir a esas velocidades. Y en esas carreteras, pues había que andar con una iluminación muy buena. O no va más porque, bueno, de hecho, él corrió con este coche, con la Evolución 5, solo corrió el Rally de Asturias, de ese año, y después al rally siguiente, que era el Sherry, pues el amigo Benny Fernández pues salió volando y el coche pues acabó como acabó. Bueno, la suerte fue... Hay una cosa, Luis, este coche pasó mucho tiempo por el aire, ¿eh? Sí, no, es que el coche volaba. De hecho, hay una revista, hombre, pues la portada famosa pues de los libros, pues es el Alpine volando. Sí, es que aparte tenía atrás un sistema que él había copiado del BMW gordo, un sistema muy raro, aparte del doble encendido que tenía y tal, de una historia para recuperar el aceite de la caja de cambios y tal. Él siempre estaba inventando cosas, entonces tenía una entrega de potencia un poco curiosa y a veces hacía alguna espantada. Pero bueno, el coche no era tan inconducible, porque de hecho la versión 5 la estrenó en el Rally de Orense Benny Fernández del 75, pero abandonó. Hubo que cambiar entre la primera y la segunda etapa el embrague, y llegó penalizado, tuvo que abandonar, pero es que a la semana siguiente ganó la subida a la Estrada, aquí cerca. Además, precisamente le había ganado a un Porsche de Aurora, que era un auténtico bicho que había fabricado Eduardo Padre, y después yo creo que también corrió Benny la subida a Vincios, mi padre, y después lo chocó Benny en el Sherry. O sea, el fondo acabó la historia. Es que el problema era que por normativa tanto internacional como nacional, los híbridos en el año 76 iban a estar prohibidos. Entonces ya el coche se quedó ya en un impasse. Volviendo al tema del principio, es que cada cosa que encontramos en la restauración es que es alucinante. Una de las últimas fue una discusión que tuvimos con el que vive todavía, el jefe de mecánicos de él, José Rúas. Entonces, precisamente, cuando estábamos con el tema del motor, me pregunta Eduardo Aurora, ¿y esto qué iba? ¿El embrague que iba accionado por bomba o por cable? Y Rúas empeñado en que iba por cable. Pero resulta que, ahora que estábamos con el tema del embrague, pues se descubrió en la parte delantera una bomba hidráulica de zinc. Con lo cual y después por la parte del pedalier, el acelerador es de Porsche, pero tanto el embrague como el freno no son de Porsche, y que son de Simca también. O sea, entonces el sistema de embrague lleva una bomba con el depósito en la parte delantera y después lleva un reenvío atrás anclado al lado del motor. O sea, dices, y entonces, claro, a partir de ahí, pues volver a hacer un circuitillo, en fin, son cosas, es como por ejemplo el tema del limpiaparabrisas. El limpiaparabrisas es del Porsche original, el motor.
Pero claro, para que no pesara, yo no sé si ya de Porsche ya venía aligerado, pero estaba completamente lo que es el cuerpo, completamente agujereado, todas las historias. Y bueno, y después el tema de la seguridad, también descubrimos que para el tema de... Porque claro, entonces no había en los coches los arcos de seguridad, no es como ahora que lo tienes en la puerta. Entonces descubrimos que tiene, por los lados, debajo de la puerta, tiene dos brazos de Volvo agujereados, o sea, ahí haciendo como un parapeto por debajo de las puertas, para, en caso de impacto lateral, de que no... Sí, de que tuviera más rigidez, o sea, rigidez, ligereza, potencia, o sea, todo conjugado, todo, sí, es una barbaridad. Pero bueno, son barbaridades que se hacían en aquella España de los años 70. Dice que no era la situación cambiante, que esto no es explicativo que te equivoques, pero si estaba porque yo... El coche, pues lógicamente, además nuestra idea original, con una entrevista que le habían hecho a él en los años 80 y algo, sí, porque se falleció en el año 91, entonces le preguntaron, ¿y qué es del Alpinche? No, pues lo tengo ahí guardado y lo montaré para el museo. Entonces, uno de los primeros objetos, claro, el museo lo tenemos. Entonces, que sea una pieza de este museo, lo cual no quiere decir que no se lleve por ahí a exposiciones y que después rueden a un evento de una forma también tranquila. La empresa Full Sleep es una distribuidora web de los exclusivos productos Ravenol. En fullsleep.es, usted podrá elegir y adquirir de manera fácil y sencilla los productos Ravenol que necesite en una web rápida e intuitiva. En fullsleep.es, usted podrá consultar cuáles son los productos más adecuados para su vehículo en nuestro buscador de aceites y podrá hacer su pedido optimizando su tiempo y lo recibirá en su domicilio en solo 48 horas. Cualquiera que sea la hora y desde cualquier lugar, confíe en fullsleep.es y despreocúpese de todo lo demás. ¿Quieres las mejores llantas para tu coche? Goixar Forget Wheels diseña, desarrolla y fabrica llantas de aleación ligera que servirán para que tu coche ofrezca su máximo rendimiento. Llantas forjadas exclusivas que mecanizamos gracias a nuestra experiencia en el campo de la competición y en el mercado de alta gama. Diseños originales, propios y de tamaños diferentes. Nuestro exigente proceso de producción se ha diseñado para conseguir la satisfacción total de nuestros clientes. Si sueñas con una llanta, Goixar Forget Wheels te ayudará a hacerla realidad. Pues seguimos en Orense, ¿eh? El paraíso de la cultura automovilística. Yo llevo aquí un día y de verdad que estoy alucinado de la cultura automovilística, del respeto a la gente que pusisteis la semilla en su día, pero porque aquí tuvisteis una figura que fue la Lao Reverter, que a todos os llevó con vosotros como discípulos y luego nos ha quedado gente como Antonio Rantur. Un fenómeno. ¿Qué pasa, Antonio? Pues nada, aquí estamos entre los minis. Estupendo. Tú eres de lo mejorcito de preparación de minis que ha existido. De minis sí puede ser, sí, ya desde el principio.
En principio con la Lao y mandar el Mini a Monte Carlo con Ventura. ¿Sí? Cuéntanos un poco lo que era trabajar con la Lao, con aquello, con la preparación de los Minis. ¿Cómo era en aquellos tiempos preparar los coches? Hay que estar muy atentos a la Lao, muy atentos, porque era muy exigente, muy exigente. Sí. Él no perdonaba nada, ¿eh? Con que le hicieras una cosa, eso, a volver a repetir. Pero os enseñaba. Sí, mucho. Sí, se aprendía mucho de él, en Orense, sí. De la Lao, mucho. Tú te especializaste en el Mini. Sí, porque yo nací con los Minis. Nacieron los Minis, los Morris primero y pues vinieron los Minis, el primer Mini. ¿Y esta unidad que tenemos aquí? Es el primer Mini que corrió Ventura y yo y Estevez en el Pereiro, subida a Pereiro. ¿Cómo era preparar los coches en aquellos tiempos? Ruedas normales y escape por el centro. No había ni una preparación. ¿Y a nivel mecánico, qué medios teníais? Después empezamos ya con el servicio oficial y a traer cosas de Inglaterra. Culatas, Speedwell, carburación, muchas cosas. Mucho de Mini había de Inglaterra. Sí, bueno, eso es la costa a punto de cada uno. Sí, a escucharlo. No, eso todo de oído. A oído y fijarse bien, ahí. ¿Y a tus 76 años sigues disfrutando haciendo inventos? Sí, en los Minis sí. Los Minis ya coges carrocería limpita y lo montamos. Desde un tornillo al otro. Sí. Bien. ¿Qué es el Mini? Como piloto, ¿qué es el Mini? Pues el Mini es un coche que en aquella época andaba en los tiempos de los FLs. Y los mejores resultados que tuvo Ventura y más satisfecho fue con el Mini, que quedó de tercero en un Rías Bajas. De tercero. Pero igual hay que ser valiente. La satisfacción que más le dio cuando corrió fue con los Minis. Digo que igual hay que ser valiente para meterse en un Mini y darle caña. Y luego, como tiene que ser. Descubra el nuevo antifricción Full Slip. Disfrute de hasta 80.000 kilómetros de la suavidad y protección de nuestro nuevo producto antifricción Full Slip y su mecánica se lo agradecerá con un consumo menor, una fiabilidad superior y con unas prestaciones y potencia mejoradas. Consulte a nuestros distribuidores y sienta el placer de conducir un vehículo rejuvenecido y protegido. Antifricción Full Slip, tecnología y evolución a su alcance. Un regalo para su mecánica. MS Screws cumple 20 años. 20 años distribuyendo las mejores marcas de nuestro sector. 20 años atendiendo al profesional con las mejores marcas del mercado. 20 años generando amigos. 20 años al servicio de nuestros clientes. Y 20 años compartiendo conocimientos con todos ellos. Nuestra obsesión es atender y satisfacer a los más de 5.000 clientes que confían en nosotros. Ellos son los que han propiciado con su confianza y con su ayuda que nuestra plantilla se ha triplicado desde nuestro nacimiento allá por 1998 hasta nuestros días. En MS Screws todo el personal y su red de ventas se identifican con el mismo espíritu: dinamismo, confianza, cercanía, seriedad. Es una tienda donde la gente puede ver un poco nuestros principales productos, donde luego tenemos un almacén de logística y bueno, intentamos cada día ir mejorando y ahora hemos hecho una mejora en la tienda para que nuestro cliente se encuentre más a gusto. El compromiso de MS Screws es seguir creciendo y mejorando.